Saludos, otra vez por acá, para darle seguimiento a esta serie que ya empecé hace unos 2 días. Espíritus inmundos, ¿cierto o falso? A mis espaldas pueden ver una pintura del rey Saúl, atormentado por un espíritu inmundo, un demonio. Esto como lo describe las escrituras en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 14, donde nos habla que una vez este rey por sus desatinos se cae de la presencia de Dios, Dios aparta su espíritu de él y llega un espíritu inmundo a atormentarlo. Aunque usted leería que era un espíritu enviado por Dios, a lo que se refiere el texto original es un espíritu permitido por Dios. Cuando Dios pone el cerco en las personas, no se puede acercar a él ningún espíritu inmundo en el contexto de tocarlo, dañarlo de alguna manera. Pero el cerco de Dios fue quitado, que es a lo que se refiere cuando el espíritu de Dios se aparta de él y llega este espíritu inmundo entonces a tocarlo y a volverlo con una paranoide que el reino completo temblaba. Ahí es donde Dios entonces manda ungir a David y lo elige al rey David, salmista David. En tiempos recientes, como lo que se conoce la era espacial, donde todavía estamos de pie muchísimo, gracias a Dios, hay una historia bastante similar. Me refiero a la historia de ese hombre fuerte de la Unión Soviética, José Stalin. Una vez vencen a los nazis y hallan el cadáver de Adolfo Hitler y de su esposa en el búnker, donde supuestamente se habían suicidado. José Stalin, preso de una paranoia que no se explicaba a nadie en ese régimen, comenzó a mandar a hacer campos de concentración en el 1952, por allá por una región que se conoce como Viroyan, cerca de China, una región desértica. Campos de concentraciones grandísimos como los que hacía el mismo Adolfo Hitler. Es decir, el espíritu de Adolfo Hitler ahora se apoderaba de este hombre que era su rival, su enemigo número uno, con el que estaba en la guerra más de frente que cualquier otro, incluyendo los Estados Unidos. Así que todo lo que él había comenzado a atacar y a destruir, ahora lo estaba él empezando a construir y actuando él como lo que estaba haciendo Adolfo Hitler. Campos de concentraciones, mandó a hacer los ficheros y todo esto en el 1952 se destapa. Así que ya están arrestando a los judíos, los están metiendo en campos de concentración, exactamente lo que hizo Adolfo Hitler. Pero él olvidó que el presidium del Supreme Soviet, que es un órgano legislativo, el único de ese régimen, que tomaban decisiones, se reunían como todo cuerpo legislativo y se tomaban las decisiones, toman los 25 miembros de ese cuerpo, ese órgano legislativo, una decisión y se reúnen 25 de ellos para darle punto final a todas estas pretensiones de este hombre. Estaban en el Kremlin todos asustados, nerviosos, porque la mayoría de ese cuerpo, los 25 que componían ese cuerpo, eran descendientes judíos, directos o indirectamente tenían sus vínculos sanguíneos. Así que ellos, preocupados por lo que le iba a suceder, ya habían arrestado en lo que se conoce como el complot de las chaquetas blancas del 1952. Habían arrestado, eso fue en enero, el 13 de enero de ese año. Habían arrestado a todos los médicos famosos, gente de alta alcurnia de esa nación. Los habían arrestado por también tener vínculos judíos, eran judíos, para meterlos en esos campos de concentración. Eso se conoce como el complot de las chaquetas blancas. Todo por la paranoide de este hombre, José Stalin, que empezó a actuar exactamente como estuvo actuando Adolfo Hitler. Todo lo que él le había señalado y lo que él estaba atacando de los nazis, ahora una vez ganaron, los nazis muertos, destruidos, ahora ese espíritu se había apoderado de él. Todo lo que él desaprobó, ahora lo estaba aprobando y le estaba dando órdenes para que se llevaran a cabo en el suelo soviético. Aunque usted no lo crea, esto es real. Estudie, busque la historia, métase en Google, busque libros de historia, porque es así. Así que este hombre, cuando comienza a hacer todos estos desatinos también, al igual que el rey Saúl,
Comienza entonces el 28 de febrero de 1953 la reunión de todos estos hombres. Convocaron en el Kremlin una reunión y lo llevan a él porque era una reunión que se estaba haciendo de emergencia por un problema agrícola en esa nación. Así que tenían que resolver este problema porque se trataba del sustento principal de la Unión Soviética. Él asiste. Cuando él asiste a esta convocación, a esta reunión legislativa, en este órgano legislativo importante que era el que regía toda la nación, conjunto con él, que es el presidente de esta nación, ahí en el medio del Kremlin fue envenenado. Los mismos miembros de este órgano legislativo se pusieron de acuerdo entre todos y lo ejecutaron. Esa fue la muerte de Stalin, que luego se escribe y luego pues presentan como que él había muerto de causas naturales por un paro cardíaco. Un hombre fuerte, no tenía ningún problema de ninguna condición médica, pero luego las investigaciones lo vinculan con todo lo que él estaba haciendo en la persecución contra los judíos, el arresto de los médicos, el complot de las chaquetas blancas, y lo que se destapa luego es peor todavía. De todos estos hombres del Presidium de Soviet Supremo, el órgano, como dije, mayor, que regía, un órgano legislativo, toda la Unión Soviética, donde se tomaban las decisiones en conjunto con el presidente Stalin, se pusieron de acuerdo porque todos tenían, de una manera u otra, el que no tenía dinga tenía mandinga, tenían sangre judío, ellos, sus hijos, sus nietos, etcétera. Y todos empezaron a temblar. Con el arresto de los médicos, el complot de las chaquetas blancas, todo se estremeció en esa nación de la Unión Soviética. En Moscú, todo tembló, todo se estremeció por estas decisiones. La paranoia de este hombre, imitando al dedillo las decisiones de Adolfo Hitler, que tanto él había acosado, que tanto él había desaprobado, y que le dio motivo a toda esta gente, a todo este órgano legislativo, para inmiscuirse e ir directo a esta guerra hasta acabarlo o acabar ellos también bajo las botas nazis. Una guerra que definió toda una historia junto con los Estados Unidos y destruyeron el régimen nazi. Interesante que este hombre que tenía hasta entonces en este tipo de guerra, en este tipo de decisiones legislativas, tenía la mente intacta, estaba firme, era un hombre brillante hasta el momento en que matan o se suicida, según la historia, Adolfo Hitler. Los nazis fueron destruidos y ese espíritu inmundo, aunque usted no lo crea, de Adolfo Hitler, hizo presa a Stalin. Pasó también sus días atormentado por un espíritu inmundo como el rey Saúl. No sabía cómo resolver sus problemas y se allegó a todas estas personas del Supremo Soviet, el Presidium, olvidando que la mayoría de ellos, 25 miembros, los más importantes, los más influyentes, incluyendo Kaganovich, aunque suene raro, aunque suene vulgar, ese era el nombre de su cuñado, un judío, cuñado de Stalin, uno de los principales, de la voz más fuerte y cantante del Presidium, del Supremo, que se conocía como el Soviet Supremo, y organizó todo para ejecutarlo, su propio cuñado. Un nombre extraño, Kaganovich. Suena bien raro y hasta vulgar, ¿verdad? Pero es serio. Estudie, busque, métase en Google, conozca esta historia y entienda de lo que se trata. Espíritus inmundos. Paranoia, nada que ver. Espíritus inmundos. Pásela bien, continuaremos.